Cuando empezamos a trabajar en Fundación Avina, desde el programa Gran Chaco Sudamericano, el proceso colaborativo con Redes Chaco, nos dimos cuenta que era un ámbito de oportunidad muy grande, ¿no? Porque en el Gran Chaco Sudamericano no solamente es un territorio con unas características peculiares, que tiene que ver con ecosistemas distintos de bosque seco, y con una diversidad multicultural muy, muy rica, de pueblos indígenas, organizaciones criollas, campesinas, y también distintos grupos de actores, sino también nos dimos cuenta de que era un entorno de oportunidad, ¿no? Oportunidad, ¿por qué? Porque justamente uno asocia estos espacios rudos, áridos, difíciles, como muy desafiantes. Y para Avina el desafío también significa un espacio de exploración y de oportunidad. Entonces, cuando empezamos a trabajar en la agenda de Redes Chaco en el Gran Chaco americano, nos dimos cuenta de que era una articulación muy rica en diversidades, ¿no? Estaban los pueblos indígenas, organizaciones subnacionales, productores, y ahí, incipientemente, aproximadamente desde el 2008, se estaba empezando a gestar una interesantísima articulación de grupos y organizaciones barriales, campesinas, indígenas, de mujeres. Las mujeres, sobre todo en este territorio que es ámbito rural disperso, tienen distintas formas de organización, ¿no? Y nosotros tenemos el preconcepto de que en lo rural la mujer es invisible, que la mujer no aporta, que está mucho más atrás en el desarrollo. Es cierto hasta cierto punto, porque es algo que nosotras y nosotros percibimos desde nuestras lógicas también muy sesgadas. Una vez empezando a caminar por esos caminitos áridos, siendo acompañada también por mujeres en las comunidades indígenas y también ribereñas, campesinas, nos damos cuenta de que realmente puede ser que sean vulnerables en nuestras lógicas, pero al mismo tiempo son tan fuertes, ¿no? Las mujeres y las organizaciones en los territorios son tan resilientes que nos enseñan muchas cosas. Desde esa perspectiva, empezamos a trabajar sostenidamente, apoyando la articulación del colectivo de mujeres del Gran Chaco Trinacional. El colectivo de mujeres nació justamente de esta iniciativa de compañeras que se reunían alrededor de un fogón, con mates, con sus artesanías, hacer intercambios, ver qué tejidos tenían de los clanes de organizaciones, explorar también las tintas, los colores que podían poner también a sus productos y empezar a hablar entre ellas. ¿Para qué se reunían? Para hablar. Hablaban, compartían sus experiencias, sus vivencias, sus dudas, sus penas, ¿no? Los desafíos finalmente de las mujeres. Y todo este proceso en la articulación trinacional no quedó invisibilizado, sino empezó a fortalecerse. Y es de ahí, de ese fortalecimiento, que ahora, en la actualidad, al 2020, tenemos un colectivo de mujeres del Chaco Trinacional que tiene aproximadamente 70 organizaciones, entre organizaciones comunitarias, indígenas, campesinas, ribereñas, de productoras, ¿no? Que están empezando a articularse en lógica de colaboración y en lógica también de hacer escala y un salto, ¿sí? ¿Por qué nosotras consideramos que esta es una apuesta ganadora? Consideramos que es una apuesta ganadora porque también es una apuesta, o sea, en tema, desde una perspectiva de justicia, ¿no? Y también porque hay una gran oportunidad de aprendizaje de los modelos que se están construyendo. Las mujeres en el ámbito del cambio climático, por ejemplo, son muy vulnerables, ¿no? Se sabe que el cambio climático no es neutral al género. Por ejemplo, cuando hay crisis y hay también
desastres naturales, el 80% de las mujeres tienen mayor riesgo de ser impactadas más en las comunidades, ¿no? Entonces, son más vulnerables, pero al mismo tiempo tienen mayor capacidad de adaptación y resiliencia porque trabajan en comunidad, tienen una lógica de colaboración y de hacer las cosas en conjunto. Entonces, nosotros identificamos que a pesar de que había un contexto donde había muy poca información en oportunidad, había muy poco acceso a conectividad, a tecnologías para las mujeres en las comunidades rurales dispersas, había también un prejuicio de que la mujer no estaba aportando en el desarrollo, ¿no?, de la región y las agendas. En el fondo, ellas, por ejemplo, manejaban una economía muy sólida, que justamente era la base para que todas las comunidades pudiesen hacer esos saltos, esos aprendizajes de la escala. ¿Por qué? Porque mientras el varón estaba manejando el ganado vacuno, la mujer estaba manejando en sus comunidades, en sus asociaciones, el ganado menor. Y era la que daba la comida y los gastos del día a día, ¿no? Entonces, eso fue un descubrimiento y decir, bueno, entonces dejemos de invisibilizarnos como mujeres y qué tal si como organizaciones empezamos a identificar cuáles son las oportunidades de cadenas de valor adaptadas al cambio climático que nos muestren sus aprendizajes y que puedan ser modelos y escalables en procesos también de interaprendizajes y también de afinamiento de modelos económicos locales. Entonces empezamos a trabajar, llevamos aproximadamente 4 años incidiendo desde las agendas y programas de proyectos que tienen que ver con cadenas de valor y adaptadas al cambio climático, y en este momento estamos empezando un proyecto de 3 años para potenciar 3 áreas importantes, ¿no?, que son género, conectividad con Internet y cadenas de valor productivas adaptadas al cambio climático, ¿sí? Para nosotros es un gran desafío, pero también un gran aprendizaje. Hemos visto ahí en el territorio cómo las mujeres identifican rápidamente la oportunidad que tiene que ver con la tecnología, la alfabetización digital, manejar el celular. Uno queda impresionado cómo estos centros de economías remotas, alejados en 40, 60 kilómetros en medio de la nada, empiezan a ser centros donde a través de Internet, a través de alfabetización digital a organizaciones de mujeres, están empezando a conectarse con el mundo, con los negocios, con las oportunidades y también empezando a explorar un otro lado, que es el empoderamiento de la mujer, no solamente en el ámbito personal individual, sino también en el empoderamiento económico, en el empoderamiento comunitario, porque también aquí hay una diferencia. Las mujeres, sobre todo en el sur, las mujeres rurales, no están viendo las luchas de las mujeres y las luchas feministas solamente desde los derechos individuales, sino ellas están luchando por el derecho colectivo, el derecho a la información, el derecho a la tierra, el derecho a los recursos naturales, ¿no?, y a la preservación y la conservación también de esos recursos para el disfrute de todo el mundo en igual condiciones como un bien público. Entonces, todos estos procesos realmente han sido muy impactantes para nosotras y para nosotros como equipo. El colectivo de mujeres es una articulación tan diversa que para sentarnos tenemos que realmente pensar en cómo posiblemente no avanzar rápido, pero sí avanzar todas juntas, y eso es lo más importante. Ese es un aprendizaje que nos hemos dado justamente en estos momentos de tiempos de COVID, ¿no? En este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que las mujeres, por ejemplo, están practicando el aislamiento social, porque les da naturalmente, ¿no? O sea, se ha generado ese proceso también en el ámbito rural, de que las compañeras
y compañeros en comunidades pues no tienen fácil conexión, interconexión ahora, porque todas las carreteras y las rutas están cerradas. Pero por el otro lado, a través de la tecnología y a través de estar conectada en una red mayor que es el colectivo de mujeres, estamos logrando estar aisladas, pero no solas, ¿sí? Y aisladas, pero no solas, ese es el eslogan que estamos teniendo ahora en una campaña desde el colectivo para trabajar ámbitos del cuidado que tienen que ver con el cuidado individual, ¿no? El cuidado comunitario y también el cuidado en las luchas por los derechos individuales y colectivos. Entonces es toda una campaña y un desafío a través de redes sociales, a través de redes y un sistema de interconexión por smartphones, celulares, Facebook, donde estamos monitoreando a las compañeras para saber qué tipos de necesidades y también qué tipo de acciones de cuidado están haciendo ellas como personas y como lideresas en sus comunidades para que la pandemia y la época de cuarentena sea definitivamente un espacio de inflexión y no un espacio de agotamiento, un espacio también de retroceso en las luchas políticas y sociales de las mujeres, ¿no? Entonces, es muy interesante. Nos encantaría que ustedes puedan visitar la página del Facebook del colectivo de mujeres del Chaco Trinacional. Nos hemos dado cuenta de que se ha convertido en un lugar donde las compañeras postean y nos mandan información sobre cómo están, por ejemplo, cuidando de la seguridad alimentaria, generando huertas comunales, generando también una economía local, ¿no?, de trueque, de servicios y de productos que hacen y que apoyan y aportan internamente en las comunidades en época de cuarentena para evitar que las personas salgan de sus comunidades y puedan lograr subsistir mínimamente cuidándose entre ellos, ¿no?, generando una economía adentro entre ellos. También tenemos información sobre cuáles son las demandas. Por ejemplo, algunas comunidades indígenas en Paraguay y en Bolivia, las compañeras han hecho corte de ruta o han acompañado, por ejemplo, la distribución de las canastas familiares, y en ese proceso hemos aprendido qué tan importante es cuando las mujeres también acompañan y son parte de la respuesta estratégica de procesos también de apoyo, ¿no?, en época de emergencia, en época también de este contexto, ¿no?, de COVID-19. Entonces, vemos que gracias a ese empoderamiento de muchas compañeras lideresas en comunidades, hemos logrado también ver una otra parte de la información y la noticia, ¿no? Muchas veces la noticia y la información es terrible, ¿no?, es muy dura, muy triste, es realmente una parte de lo que se puede ver, pero cuando ellas empiezan a informar desde los territorios, desde sus realidades, realmente podemos equiparar y empezar a contrapesar también una otra forma de cuidado, que me parece que también es una apuesta a futuro de modelos de gobernanza y de respuesta, de resiliencia desde los territorios y desde las mujeres, siendo parte igual activa y propositiva en las respuestas a estos temas, ¿no?